viene el negro mesón, ahí viene, subiendo por San Martín, ahí viene, con 2 carteles colgados, ahí viene, y su sonrisa de luz, ahí viene, la gente lo mira, mira y viene, a ver al negro mesón que tiene una galerita negra y tiene un paso ceremonial, ahí viene. No deje de pasar, no dejes de pasar, feriados y domingos te vamos a encontrar. El negro viene callado, ahí viene, con su traje de etiqueta, ahí viene, desparramando alegría, ahí viene, y su saludo gentil, ahí viene. Los gurises se han colado, ahí vienen, detrás del negro mesón, y vienen, copiando su caminar, y vienen, saludando como él, ahí vienen. Si no te vemos más, si no te vemos más, abramos el recuerdo para verte pasar. Debemos remitirnos a la época de la llegada de los españoles a territorio americano, que traen población africana esclavizada para suplir la mano de obra indígena que había sido diezmada hasta ese momento, y poco a poco incorporan este nuevo elemento para el trabajo, el sometimiento de los recursos naturales, la explotación de los recursos naturales en territorio americano. Así que de a poco van llegando a lo que es el al territorio del Virreinato del Río de la Plata, y también de a poco también, dado que los asentamientos poblacionales fueron, digamos, a cuentagota, llegaron a la ciudad de Paraná. La población llega de la mano de los amos. Por un lado, la ciudad de Paraná va a tener 2 corrientes poblacionales, una la de Santa Fe y otra la de Concepción del Uruguay, y fueron naciendo o asentándose en la zona de la Baxada. En la medida que la población africana iba obteniendo manumisiones y con ella la libertad, fueron habitando con sus familias en los suburbios del pueblo, formando con sus ranchos primitivos un barrio del tipo sui generis para ese momento, situados al norte de la ciudad. Allí alzaron una especie de aldea que trasuntaba el tipo característico de las poblaciones africanas, y este lugar se denominó el barrio del Tambor. Claramente hubo población africana en nuestra ciudad. Es difícil imaginarla desde nuestra actual conformación social y cultural, porque si nosotros nos pudiéramos ver en un espejo, no encontraríamos vestigios ni rasgos físicos parecidos o propios de la cultura africana. Pero a principios del siglo XIX, la ciudad de Paraná, así lo indican los documentos censales y también testimonios de la época, que hubo una importante población africana. Un paraje era el que se encontraba frente a la escuela Sarmiento. Allí realizaban grandes reuniones
y también era un lugar despoblado, un lugar que más bien no tenía tantos ranchos y había algunos cuantos ombúes en ese lugar. Otro paraje donde se encontraban era en frente a la casa del profesor Demetrio, a media cuadra de la Plaza Alvear. Y otro lugar muy concurrido que quedaba también al norte de la misma plaza, en la calle San Martín. Y dice Juan Jiménez, eso lo escribe en un libro que se llama Recuerdos Históricos, de 1906, dice: un grupo de morenos con tamboriles de forma cúbica forman ruedas y en el centro entraba una pareja que se turnaba de rato en rato y realizaban cantos al unísono y monótonos y sin variantes. Dice, estas reuniones eran muy concurridas. En este barrio, que se ubicaba detrás al norte de la ciudad, detrás de la manzana en la que se edificó la iglesia San Miguel, allí los africanos y sus descendientes van a realizar prácticas religiosas, culturales, sociales, tal cual lo hacían en sus pueblos nativos, rememorando todo aquello perdido en su tierra natal. Hay una crónica del escribano Juan Jiménez que relata los encuentros de estas fiestas, estas grandes reuniones que hacían en el barrio del Tambor, y él relata los lugares donde se aglomeraban y realizaban estas danzas y estas músicas. Mushimba, mushimba. La invisibilización afro en Argentina. La activista chilena Marta Salgado trae a colación una frase que refleja la invisibilización afro en nuestra región. Aquí no hay negros ni negras. Los historiadores y literatos del canon oficial se empeñaron en construir una identidad nacional basada en la cultura blanca europea, obviando el invaluable aporte de los esclavizados y esclavizadas de origen africano, como también a sus descendientes, en la construcción del nuevo o de la nueva sociedad, el desarrollo político, económico y cultural de esta región, en general, y en nuestra provincia en particular. Estos fomentaron el orgullo de la sangre blanca o tener el menor índice posible de sangre africana. Este es el mito de la Argentina blanca, que como base ideológica se sustenta en autores como Domingo Faustino Sarmiento, Juan Bautista Alberdi, Bartolomé Mitres, entre otros. No solo para sostener el pensamiento eurocéntrico, sino también para mantener el ocultamiento afro y originario. La pseudo desaparición y la invisibilización de lo afro y lo originario de la sociedad argentina en la formación del Estado-Nación fue el punto de partida para justificar la inmigración blanca europea de fines del siglo XIX. Vemos ejemplos que en estos últimos años del siglo XIX empiezan a desaparecer periódicos y semanarios que reflejaban la cultura afro. En 1880
tenemos la desaparición del negro Timoteo. En 1882, El obrero y la razón. En 1910 primero desaparece La verdad y después La protectora. Pero al no poder eliminar totalmente la evidencia afro y la presencia de sus descendientes, sutilmente trabajaron la idea que fueron pocos los que sobrevivieron, debido a las guerras de la independencia, a la guerra del Paraguay, también por enfermedades como la peste amarilla y demás excusas, el hambre entre otras. El historiador argentino Felipe Piña expresa: la invisibilización de los negros en la historia es tremenda, prácticamente no se menciona. Esta forma de invisibilidad se verifica en el caso de María Remedios del Valle, quien fue un sobresaliente elemento en el ejército libertador del general Manuel Belgrano. Para la oligarquía era imposible sostener una afrodescendiente en el panteón de los héroes nacionales, en un país que se conformó como racista y no tolera lo que no es blanco europeo. Podemos visualizar dos etapas de esta invisibilización de nuestro país. Primero, el negacionismo por la esclavitud, que se complementa con terminar con esa deshumanización que se produce desde mayo de 1810. Pero también las condiciones de pobreza y discriminación los obliga a tener que enrolarse en las guerras por la independencia, como forma o como alternativa a la esclavitud. En la segunda etapa tenemos la conformación del Estado Nacional Argentino, donde hay una población afrodescendiente diezmada, con un porcentaje ínfimo. Vemos que esta invisibilización se le suma lo negativo, lo demoníaco, a lo cual se le otorga una carga racista de negros, negras, pero en realidad, ¿a quiénes ubicamos allí? ¿A los afrodescendientes? Sí. Pero también se los mezcla con una idea de inferioridad de clase, como aquellos que no tienen el mismo valor, que no tienen derechos, como por ejemplo a los obreros del siglo XX se los llamó cabecitas negras, a los pobres negros y negras, en el siglo XXI a los que viven en barrios populares, villeros, villeras, planeros, planeras, y también se los obligó indirectamente a que ellos mismos, los afrodescendientes, negaran su identidad, ¿sí?, y no se reconocieran y llevaran a volverse invisibles. Por último, en la actualidad han llegado a nuestro país inmigrantes africanos y suramericanos que no tienen que ver con el contexto histórico, pero sufren la misma discriminación y la negación de su afrodescendencia. Mushimba, mushimba. Es una manifestación cultural, artística, fundamentalmente basada en la música y en la danza, que tiene como objetivo, fundamentos y espíritu
hablar desde otra perspectiva de lo que significa la fecha del 12 de octubre, ¿no? Hasta hace muy poco tiempo, en nuestro país, como en muchos países de Latinoamérica, y no solo de Latinoamérica, sino también de Norteamérica y España, se lo consideraba una celebración del descubrimiento de América, se lo llamaba Día de la Raza, y eso desde el año 2010 cambió por Día de Respeto a la Diversidad Cultural. Pero en aquel año de 2002, cuando comenzamos con el contrafestejo en Paraná, todavía estábamos a algunos años de ese cambio y prácticamente no se escuchaban, al menos en los medios hegemónicos y en la sociedad en general, no se escuchaban voces que criticaran esta postura ni que ofrecieran un relato diferente, ¿no? Así es que un grupo de músicos que estuvimos en Montevideo aprendiendo sobre la cultura del candombe uruguayo, la cultura negra de Montevideo, tomamos conocimiento de que ahí en Montevideo se hacía y se hace una llamada de tambores muy importante. La comunidad afromontevideana se expresa de esa manera por el 12 de octubre, como alternativa, como decía, para hablar de otra historia, ¿no? De la historia de los pueblos vulnerados, de los pueblos cruelmente arrasados y que fueron víctimas del genocidio y de los 2 genocidios que significaron la conquista española de América, que son los pueblos de África, mediante la trata esclavista, y los pueblos originarios de América, ¿no? Cuyos territorios fueron invadidos. Entonces, como te decía, a mí se me ocurrió la idea, al sentir este gran contraste que había, de que aquí nadie hablaba de otra historia, sino que solo se escuchaba la voz de los vencedores, la voz hegemónica. Se me ocurrió la idea de implementar este tipo de manifestación con una llamada de tambores acá en Paraná. Inicialmente el contrafestejo surge como una llamada de tambores con el candombe afro-montevideano, porque en ese contexto, en aquel momento, estábamos con un grupo de compañeros y compañeras estudiando esa música, muy interesados en la música afroamericana en general, pero en aquel momento, 2001-2002, justamente estábamos metidos muy a fondo en el estudio del candombe afro-montevideano. Entonces, por eso resultó que desde esa manifestación cultural decidimos dar inicio al contrafestejo. Y yo creo que fue muy potente, fue muy aceptado en la sociedad, causó mucho interés por muchas razones. Una de ellas es que la necesidad de diversificar ese relato, de contar otras historias, estaba muy presente, ¿no? La sociedad necesitaba esto, o muchos sectores de la sociedad lo necesitaban y lo sentían esas ausencias. Y además de eso, el tambor en sí tiene un poder muy especial, la música tiene un poder muy especial y el tambor en particular tiene un gran poder. El tambor es comunicación con los ancestros, con las ancestras, es comunicación con los que ya partieron, es comunicación con otros mundos, con las fuerzas de la naturaleza y tiene una profundidad y una potencia muy, muy especial. Por eso creo yo que también la forma, no solo la iniciativa conceptualmente, el gesto político que significó, sino también la manera de llevarlo adelante con tambores, hizo que aquella propuesta tuviera bastante potencia, ¿no? Que la sociedad la recibiera con mucha profundidad y también
que esta paradoja es impresionante, también con mucha alegría, ¿no? Con una forma de festejar algo que en realidad tiene un montón de aspectos muy crueles, pero no por eso se resigna a la tristeza solamente, sino que se mantiene viva la fuerza de la alegría, de la danza y de la música. Macondo, el lugar mítico descrito por Gabriel García Márquez en 100 años de soledad, es una palabra de origen africano que significa bananas. También Makonde es el nombre de una etnia al sur de Tanzania y norte de Mozambique. Y también es el nombre del lugar en Mozambique, Uganda y Botswana. Otra palabra es quilombo, que al llegar al español rioplatense vía Brasil significó prostíbulo y luego desorden, de origen quimbundo, donde quilombo quiere decir unión. En Brasil significó en el siglo XVII población fortificada de esclavizados y esclavizadas, fugitivos y fugitivas, y designaba a las poblaciones clandestinas que formaban los esclavizados y esclavizadas afrodescendientes que habían escapado de sus dueños. Otra palabra tan nuestra, tango. De todos los africanismos, tango es el más representativo de los argentinos y argentinas, con decenas de etimologías sobre su origen. Designa tanto una danza como una composición musical característica del Río de la Plata. El vocablo habría surgido del cruce entre el africanismo tango y el quichuismo tampú, deformado primero en tampú y luego en tambó, con las acepciones de sitio y reunión. Posada, al principio en referencia a los pueblos originarios y luego a los afrodescendientes alrededor del 1780, época a partir de la cual se empieza a contaminar con tango. Es importante que reflexionemos sobre el lenguaje y la carga que ponemos en las palabras, ya que muchas veces son portadoras de prejuicios, generando discriminación y racismo. Es necesario observar palabras de uso cotidiano y arraigadas en nuestras costumbres, como por ejemplo, estás en la lista negra, hay una mano negra, sos la oveja negra, y desterrar para siempre el racismo del lenguaje es responsabilidad de todos. Como decía Angela Davis, ¿por qué aprendemos a temer al terrorismo y no al racismo, no al sexismo y no al machismo? Orilla, Mushimba, Mushimba. Morena, morena, mola. Orilla, que vende escoba y plumero y nadie le quiere comprar. Orilla, balicumba, licumba, liba. Mi nombre es Marina Crespo, soy afroentrerriana, integrante de Agrupación Entre Afros, una organización de afrodescendientes de nuestra provincia que está conformada no solamente por afroentrerrianos y afroentrerrianas, sino además por personas interesadas por la temática que se acercan a ella desde el respeto y el deseo de construir colectivamente junto a quienes somos afroentrerrianos y afroentrerrianas.
Es por eso que nos sumamos a este trabajo conjunto junto a docentes de la provincia interesados en poner en valor y sumar a la reflexión respecto de la presencia afro en Entre Ríos. La agrupación Entre Afros surge junto a otras organizaciones de afrodescendientes del resto del país que ya existían y a la cual la agrupación Entre Afros se suma justamente para aportar a la visibilización sobre la presencia afro en nuestro país y desde una mirada federal. Es decir, no solamente centralizar la mirada en Buenos Aires, la presencia afro en Buenos Aires, sino además en todas las provincias del interior del país. Nuestros ancestros y nuestros hermanos y hermanas esclavizados llegaron en los barcos españoles y desde entonces la presencia afro forma parte de la identidad entrerriana. En Entre Ríos, nuestra identidad también es afro. Es por esto que consideramos que la fecha del 8 de noviembre no solamente suma para reflexionar sobre la presencia de María del Valle en las guerras de independencia, sino además para reflexionar sobre la actualidad de los afrodescendientes y las afrodescendientes en nuestro país. Si bien en ese momento los españoles llegaron trayendo esclavizados y esclavizadas, nuestra presencia persiste hasta el presente. Entre Ríos también es afro, fue afro, es y seguirá siendo afro. Los llamo con este video a la reflexión y a compartir justamente un trabajo de repensar respecto de nuestros orígenes, que no solamente son españoles, europeos, sino que además son afro y son originarios. Que este 8 de noviembre sea un día que nos permita reflexionar sobre la diversidad cultural propia de nuestra provincia y de nuestra nación. Por el 830, en la barranca de San Miguel, bailan los negros guaremba cepa, mazamorreando con caña y miel. Las 5 lenguas de vela cebo relumbran oros en el candil, pero no brillan como el deseo, brilla de frente, fondo y perfil. Candombe de barrio negro, candombe barrio el tambor. Los negros y los mulatos cantan como canto yo. Candombe de barrio negro, candombe barrio el tambor. Los negros y los mulatos cantan como canto yo. Candombe negro retumba en el barrio tambor. Candombe negro retumba en el barrio tambor. Las negras viejas, las negras anchas, no hay una sola flaca en más. Y los negritos entreverados en las parejas joden nomás. Bailan los negros y desde el río suelta una brisa la suavidad. Y por la cresta de la alameda la luna estaña la oscuridad. Candombe de barrio negro, candombe barrio el tambor. Los negros y los mulatos cantan como canto yo. Candombe de barrio negro, candombe barrio el tambor. Los negros y los mulatos cantan como canto yo. Candombe negro retumba en el barrio, candombe negro retumba en el barrio. El ritmo suelta un sudor alegre, por fin sudores para alegrar. Candombe y cuerda, tambor y trueno, candombe negro para bailar. Sigue el candombe, sigue la caña, más de uno se alza en la oscuridad. Y los negritos se van durmiendo en los pechones de sus nanás. Candombe de barrio negro, candombe barrio el tambor.